Me preguntaba cómo sería la vida cotidiana en el Warhammer 40K, hasta que yo mismo me convertí en un mero engranaje más en la inmensa maquinaria del imperio. Dicen que el emperador protege, pero he presenciado lo que ocurre cuando su mirada se aparta. Ayer, 20 millones de almas en la colmena Terte fueron reducidas a cenizas por sospecha de herejía. Hoy ofrecemos oraciones de gratitud. No fue nuestra colmena. Mañana. El mañana nunca está garantizado para quienes laboran bajo la sombra del trono dorado. ¿Cuánto tiempo puede durar alguien cuando la mera supervivencia se convierte en un ciclo interminable de pavor? Recuerdo el instante preciso en que dejé de gritar. No fue al fallar el primer injerto de piel, ni cuando el implante espinal me perforó el riñón, tampoco al fijar la máscara respiratoria a mi rostro sin anestesia. No. Dejé de gritar al darme cuenta de que nadie me oía por encima del rugido de las máquinas, de que nadie me oiría durante los próximos 50 años de servicio, de que a nadie le importaría escucharme jamás. Mi nombre es George Halden, designación obrera KTH Quark 4799. Y esto es lo que implica existir en el imperio de la humanidad. Las tiras lumínicas del techo de mi cámara de reposo se encienden parpadeando, derramando una luz blanca cruda sobre la unidad Hub. El himno de activación retumba desde el box empotrado en la pared, su sonido rasposo incapaz de rebajar su estruendo. Las mismas 14 notas que he soportado cada día durante 26 años. Mi cuerpo se mueve antes de que mi cerebro despierte. Piernas colgando del borde de la litera, manos extendiéndose hacia el paño de oración junto a la almohada. Bendita sea la mente demasiado estrecha para la duda, murmuro, apretando el trapo raído contra mi frente. Las palabras ya no significan nada para mí, pero el rito es lo que nos distingue del abismo. El rito es lo que nos mantiene humanos. La unidad HAB mide exactamente 2,7 por 1,9 m. De pie en su centro, alcanzo ambas paredes sin necesidad de extender los brazos. Cada superficie muestra las huellas de quienes la ocuparon antes. Nombres grabados en el metal, marcas de conteo arañadas en la pintura. Un dibujo tosco que podría ser un sol, aunque dudo que su autor lo hubiera contemplado alguna vez. El reciclador de aire traquetea al impulsar el flujo de atmósfera viciada a través de la rejilla, trayendo consigo el olor habitual a Prometheum y excrementos humanos. Doblo el paño de oración con exactitud, alineando sus bordes antes de guardarlo en el pequeño altar dedicado al dios emperador, incrustado en la pared. El altar vino con la unidad Hub. Quitar sería herejía. Nunca he sido devoto, pero tampoco un idiota. Mi uniforme cuelga de un gancho en la pared, rígido por el sudor seco y el aceite de máquinas. La tela áspera roza mi piel al vestírmelo, el cuello irritando cicatrices antiguas. El emblema del Manufactorum está estampado en la espalda, con el engranaje estilizado del Adeptus Mechanicus superpuesto a la aquila imperial. Mi número de designación recorre la manga izquierda en letras negras desvaídas. El dispensador de nutrientes emite un pitido, anunciando mi ración matutina. Presiono la palma contra la placa de identificación, haciendo una mueca leve al sentir cómo la máquina extrae sangre para verificar mi identidad. Al instante, un cuenco de papilla proteica gris cae en la bandeja recolectora. Dios máquina, bendice este alimento para que pueda servir un día más. Lo recito en voz baja, las palabras automáticas y huecas. La oración no es obligatoria, pero quienes siguen los ritos adecuados suelen durar más. Las cámaras en las esquinas de la habitación lo graban todo. La papilla sabe a nada. Una mezcla calculada de proteínas, carbohidratos y vitaminas sintéticas. Llena el estómago, pero no colma el hambre. Hace décadas que no pruebo comida de verdad. A veces sueño con frutas, aunque no recuerdo su sabor. Mientras como, reviso el panel de avisos junto a la puerta. Asignaciones laborales, alertas de defensa civil, notificaciones de ejecuciones. La pantalla parpadea entre los mensajes, cada uno visible durante exactamente 5 segundos antes de pasar al siguiente. Sección 12, nivel 47, línea de producción C. Racionamiento de agua vigente, 2 L por día. 17 ejecuciones programadas por sedición. Pensamiento del día, la inocencia no prueba nada. Grabo mi tarea en la memoria. Sección 2, implica un turno de 12 horas montando las últimas armas. El labor es meticuloso y riesgoso. La semana pasada, Allen, del HAB contiguo, se dejó 3 dedos por un despiste. Los implantes de reemplazo le costaron 6 meses de raciones. Dio las gracias al capataz por la chance de seguir sirviendo. El cronómetro de la pared suena la alerta de 10 minutos. Termino la papilla, limpio el cuenco con el dedo y lo devuelvo al dispensador. No desperdicies nada.
El emperador provee, pero su tolerancia no es eterna. Al menos, eso predican los propagandistas. Mis botas están gastadas en los talones, pero aguantan. Las ato con fuerza, metiendo los cordones deshilachados en la caña para evitar que se enganchen en las máquinas. Precauciones menores salvan vidas. He visto a hombres arrastrados a engranajes trituradores por camisas sueltas o cabellos al viento. En el espejo estrecho sobre el lavabo, un desconocido me devuelve la mirada. Piel pálida tensa sobre pómulos afilados, ojos hundidos, inyectados en sangre, y cabello gris cansado, cortado al rape. Se adhiere al cuero cabelludo. De acuerdo con las normas, la máscara del respirador cubre la mitad inferior de mi rostro, con sus filtros ennegrecidos tras décadas filtrando aire envenenado. La carne en los bordes está enrojecida e irritada, sin llegar a curarse del todo donde se injertó en mi piel. Ya no me reconozco. Soy lo que el imperio ha convertido en mí. La puerta de mi unidad, HAB, se abre deslizándose justo a las 0:50 horas. El pasillo exterior bulle de siluetas avanzando en la misma dirección, un torrente de uniformes grises y hombros encorvados. Nadie dice palabra. El esfuerzo dedicado a charlas es esfuerzo robado al servicio del emperador. Me uno al movimiento, velando por guardar la distancia adecuada con los de delante y detrás. El corredor se estrecha al acercarse a los ascensores de tránsito, obligándonos a apiñarnos más. El hedor de cuerpos sin lavar se mezcla con aceite de máquinas y aire recirculado. Alguien tose, el ruido amortiguado por un respirador. La espera por los ascensores siempre es lo peor del amanecer. Cientos de operarios hacinados en un espacio reducido. Cada uno numerado y registrado, cada uno prescindible. La temperatura sube con tantas formas apretujadas. El sudor me resbala por la espalda, helado sobre la piel. Los servitors recorren los bordes de la muchedumbre, sus partes humanas despojadas hace tiempo de cualquier personalidad. Sus extremidades augméticas zumban suavemente mientras barren la masa en busca de indicios de caos. Sus ojos, mecánicos e incesantes, nos sobrevuelan sin un ápice de familiaridad. Mantengan el orden, ordenan con voces planas y sintetizadas. Alterar el tránsito es alterar la fabricación. Alterar la fabricación es herejía contra el omnicia. Nadie requiere el aviso. Todos hemos presenciado el castigo por alteraciones. El ascensor llega con un gemido de metal quejumbroso. Sus puertas se abren para mostrar un habitáculo ya atestado. De algún modo, nos amontonamos aún más. Cuerpos me oprimen por todos lados. El codo de alguien me hunde en el riñón. No protesto, nadie lo hace. El bajada a los niveles del manufactorum es rápida y revuelve las tripas. 50 pisos en menos de 30 segundos. Mis oídos crujen con dolor por el cambio de presión. El hombre a mi lado vomita dentro de su respirador. El sonido es húmedo y ahogado. Nadie lo menciona. La vergüenza basta como sanción. El nivel 47 se halla en las profundidades de la colmena, lejos de la luz solar o el aire puro. Al abrirse las puertas del ascensor, el calor y el estruendo me golpean como un puñetazo tangible. Forjas colosales arden sin cesar, sus llamas eternas. Las líneas de montaje se extienden hasta perderse en vapor y humos. Servitors y sacerdotes del engranaje circulan entre las postas, sus túnicas rojas destacando sobre el gris industrial del entorno. Me dirijo a la sección 12, cruzando 3 puestos de control de seguridad. En cada uno se comprueba mi identidad. Escaneo retinal, muestra de sangre, designación, recitación. Los guardianes son implacables en su precisión, manejando cientos de operarios sin titubeos ni fallos. El último control exige una plegaria de paso. Me arrodillo ante el altar del dios máquina. Apoyo la frente en el suelo metálico gélido y pronuncio las frases que permiten entrar en la sagrada labor de producción, liberándonos de la flaqueza mental. Omnicia, líbranos de las falsedades del antipático. Circuito, guárdanos de la furia de la bestia. Hierro, protégelos de las seducciones de la carne. Sílice, purifícanos de las ruinas del tiempo. Anima, escudarnos de esta jaula putrefacta de biomasa. Dios máquina, libéranos. El supervisor sacerdote del engranaje, más máquina que ser humano, asiente satisfecho. Las puertas de la sección 12 se abren con un siseo hidráulico. La línea de producción C nos espera. Sus cintas transportadoras ya en marcha, trasladando láseres parcialmente armados de una estación a otra. Ocupo mi puesto en la estación 47C23. Mi tarea consiste en alinear el cristal de enfoque y fijarlo en la carcasa del cañón. Los cristales valen una fortuna, más que mi existencia. Dañar uno conlleva ejecución instantánea. Mis manos, pese a años de experiencia, tiemblan un poco al extenderse hacia el primero. El turno arranca.
El tiempo se diluye mientras repito los mismos gestos exactos una y otra vez. Elevar el cristal con las tenazas magnéticas, inspeccionarlo en busca de defectos, girarlo hasta los indicadores de alineación, descenderlo en la carcasa, asegurarlo con 3-4 giros de la llave de calibración, activar la runa para probar, pasar al siguiente. Sobre la línea de producción, una pantalla gigantesca proyecta filmes propagandísticos mudos. Triunfos imperiales sobre amenazas Xenos, gobernadores planetarios premiando a ciudadanos eficientes con raciones extra, comisarios fusilando a desertores. Las escenas se funden con el tiempo, convirtiéndose en mero telón para el pulso del labor. Servitors transitan arriba y abajo de la fila, recogiendo montajes terminados y repartiendo piezas nuevas. Uno se detiene a mi lado, su rostro casi humano petrificado en una mueca de asombro eterno. Los sacerdotes del engranaje conservan esas expresiones como advertencia de lo que les aguarda a los que fallan en sus obligaciones. Operario KTH Liete 21 Pevela, declara con su voz, una imitación metálica del habla humana. Tu ritmo de producción ha caído un 3.7% respecto a las medias del turno anterior. Trabajo más. Ignorando el dolor punzante en hombros y espalda, me incorporo con esfuerzo. El servitor me observa durante 37 segundos antes de reanudar su patrulla. Una advertencia. La próxima vez tal vez no sea tan indulgente. Hacia el mediodía, los músculos de mi zona lumbar se contraen en espasmos agudos. Las prótesis espinales implantadas en mi cirugía de inducción nunca se ajustaron correctamente. Sostienen mi esqueleto, pero provocan una inflamación crónica allí donde el metal roza la piel. El malestar es incesante, solo cambia en su grado. Una campana anuncia el receso de 5 minutos para la ingesta. Me aparto de la estación de trabajo, asegurándome de dejar todo en orden impecable. La cadena no se detiene. Durante mi pausa, un servitor ocupará mi puesto. Su rendimiento se medirá contra el mío. Otra prueba. La dispensadora de nutrición arroja otro cuenco de papilla gris, igual al desayuno. Me quito la máscara respiratoria lo justo para ingerirlo, sin derramar ni una gota. El aire quema mi boca y garganta al descubierto, cargado de vapores químicos y partículas metálicas. Termino deprisa y vuelvo a colocarme el respirador, agradecido por su filtro protector. Mientras como, miro a mis compañeros. La mayoría son como yo, de mediana edad y agotados por décadas de labor. Algunos son recientes, con gestos aún rígidos e inseguros, los ojos aún aptos para reflejar temor. Pocos son ancianos. El manufacturum cobra su precio. Quienes aguantan 40 años de servicio obtienen la jubilación, que implica reasignación a labores menos vitales hasta la muerte. Al otro lado de la sala, un tech priest del Adeptus Mechanicus reprende a un operario. Aún desde lejos, distingo el temblor del hombre, con la cabeza gacha en obediencia. Los mechadendritas del sacerdote se agitan con furia. Uno de ellos aferra un objeto diminuto y cristalino, un cristal de enfoque dañado. Luego, aparto la vista. No hay provecho en presenciar lo que sigue. La campana resuena de nuevo. Fin del respiro. Regreso a mi puesto y retomo la tarea interminable. Las horas se deslizan. Mi universo se reduce al haz de luz sobre mi estación. Cristal, carcasa, alineación, fijación, prueba. Unidad siguiente. Mi mente divaga aunque mis manos prosiguen su labor. Es riesgoso permitir que los pensamientos se alejen demasiado, pero a veces es el único refugio para sobrellevarlo. Recuerdo mi existencia previa al manufacturum, recuerdos fragmentados de una niñez en un mundo agrícola, campos verdes bajo un cielo despejado, el aroma de la tierra y las plantas en brote, la voz de una mujer entonando melodías que ya no evoco. Esos ecos parecen ajenos. Pertenecen a otro George Halden, fallecido hace eras. Tenía 16 años cuando llegaron las naves del diezmo. El imperio precisaba mano de obra para sus fraguas. Nuestro planeta había incumplido las cuotas de producción alimentaria durante 3 años seguidos. La Administratum determinó que serviríamos mejor al emperador suministrando recursos humanos. Se llevaron a 1 de cada 5. Yo estaba en el sitio equivocado en el momento inoportuno. Un pinchazo agudo en la mano me arrastra a la hora. He dejado resbalar una llave de calibrado, atrapando carne entre herramientas metálicas. La sangre brota de la herida menor, amenazando con manchar los componentes del lasgun. Rápidamente, presiono la mano contra mi uniforme para taponar el flujo. Si el supervisor detecta sangre en la línea, al menos recibiré azotes. Mi pulso se acelera mientras alzo la mirada a los servitors de vigilancia. Ninguno parece haber captado mi error. El emperador protege, como se dice, aunque en mi vivencia, su protección es caprichosa.
Vuelvo al tajo, desoyendo el latido en la mano. Cristal, carcasa, alineación, fijación, prueba, unidad siguiente. El ciclo se restablece, monótono y reconfortante en su previsibilidad. En el imperio, la rutina es refugio, la desviación es fatalidad. Las horas se funden. Mi cuerpo funciona por instinto muscular mientras la mente se guarece en ese rincón sereno donde el tiempo fluye más veloz. No es sueño, ni del todo disociación, sino algo intermedio, una destreza imprescindible en el manufacturum. Un estruendo lejano sacude el suelo bajo mis pies, lo bastante intenso para hacer tintinear los cristales en sus contenedores. Varios operarios se detienen, cabezas erguidas en alerta. El supervisor lo percibe al instante, proseguir con la producción. La voz amplificada del Tech Priest retumba por el piso. Las interferencias externas no importan a los devotos. El dios máquina exige vuestra concentración. Los murmullos circulan pese a la orden. Rebelión en los niveles inferiores, infiltrados senos, cultistas del caos. Cada conjetura más improbable que la anterior. La realidad es más prosaica. En una colmena tan inmensa y vetusta como Carus, los fallos en la infraestructura son habituales, quizá una tubería de Prometeo reventada o un generador sobrecargado. Aún así, la interrupción deja un pozo de inquietud en el ambiente. El imperio se nutre de la estabilidad, de la reiteración inalterable de los días. Cualquier fisura en el esquema, por mínima que sea, parece presagio de calamidades mayores. Impongo mi foco de nuevo en la labor. Cristal, carcasa, alineación, fijación, prueba, unidad siguiente. La secuencia conocida aplaca mis nervios. Sea lo que ocurra más allá de este manufacturum, está fuera de mi alcance. Mi obligación es aquí y ahora, al servicio del imperio de la única forma que conozco. A medida que avanza el turno, el dolor en mi espalda se agrava. Agudas punzadas de tormento recorren mi columna con cada gesto. Las prótesis cibernéticas rozan contra el hueso al inclinarme. He solicitado revisiones técnicas 2 veces en el último año. Ambas fueron rechazadas. Los sacerdotes del Mechanicus concluyeron que mi malestar no afectaba lo suficiente a la eficiencia como para justificar una intervención. Modifico un poco mi posición en busca de alivio que no llega. Frente a mí, un operario más joven batalla por seguir el ritmo. Sus manos tiemblan de forma evidente mientras manipula los cristales de enfoque. El sudor le resbala por la frente a pesar de los controles ambientales, indicios de abstinencia de estimulantes. El mercado negro de drogas de combate florece en los niveles inferiores. Numerosos empleados las consumen para aguantar turnos más prolongados o asumir tareas extras a cambio de raciones adicionales. La dependencia es tan previsible como letal. Evito el contacto visual. Su debilidad no es asunto mío. En el manufactorum, la supervivencia exige una flexibilidad ética determinada. La piedad es un lujo que pocos se pueden permitir. La sirena de alarma retumba, anunciando la última hora del turno. Las cuotas de producción se muestran en las pantallas, tanto individuales como globales. La sección 12 está un 3% por debajo del rendimiento previsto. No es crítico, pero bastará para que el próximo turno arranque con una charla sobre deber y abnegación. Tal vez incluso una lección ejemplar si los sacerdotes tecnológicos están especialmente fervorosos. Compruebo mi cuota personal. 97%. Aceptable, aunque no sobresaliente. Acelero un poco el paso haciendo caso omiso de las quejas de mi cuerpo. La hora final de un turno es siempre la más peligrosa. El cansancio embota los reflejos y nublan el criterio. Suceden más incidentes en este periodo que en todo el resto del turno junto. El operario de enfrente deja caer un cristal. El estruendo de su rotura contra el suelo resuena de manera desproporcionada en el vasto recinto. Toda actividad cercana se detiene. Todas las miradas se clavan en el piso, donde los trozos de cristal invaluable centellean bajo las luces intensas. El joven emite un gemido ahogado tras su respirador. Sus ojos se abren en pánico puro. Debería apartar la vista. Sé lo que sigue. 2 servitores de seguridad se aproximan a la estación antes de que el operario pueda siquiera intentar justificarse o pedir perdón. Sus garras cibernéticas se cierran sobre sus brazos, elevándolo del suelo por completo. Sus pies patalean en vano en el vacío. Designación de operario KTH Shedenas en honor Ardour. 1 en tonos. Has perpetrado un agravio contra el Omnisaya. El castigo es la corrección inmediata. Nadie observa mientras lo arrastran fuera. Nadie desea presenciar en qué consiste la corrección. Todos nos concentramos con fiereza en nuestras labores, como si la productividad pudiera protegernos de un destino parecido. En cierto sentido lo hace.
La línea de producción se recompone. Otro empleado ocupa el puesto vacío sin necesidad de órdenes. El compás prosigue sin interrupciones. Alineación de carcasas de cristal asegurada, prueba realizada. Unidad siguiente. El imperio perdura porque nosotros perduramos. Nosotros perduramos porque no tenemos alternativa. La campana final suena. Termino un último ensamblaje, velando porque todas las herramientas regresen a su lugar exacto. La estación debe quedar tal como se encontró, preparada para el turno nocturno que llegará en 30 minutos. Recito la letanía de cierre, agradeciéndoles a los espíritus de la máquina su colaboración y jurando volver. Los ritos pueden parecer absurdos, pero los sacerdotes del Mechanicus afirman que las máquinas responden mejor a los trabajadores que demuestran el respeto debido. Mis músculos protestan con furia al enderezarme. 12 horas encorvados sobre tareas precisas me han dejado rígido y dolorido. Giro los hombros con precaución, notando el roce de metal contra hueso en cada gesto. La fila sale en el mismo orden disciplinado con que entró, sin forcejeos, sin prisas. Ahorrar energía es esencial tras un turno completo. Muchos tendrán que cumplir con labores domésticas antes de poder descansar. Lavado de ropa, reparaciones menores en los alojamientos, quizá una hora en uno de los salones de oración comunales si sus cuotas devocionales están retrasadas. Al atravesar el puesto de control de seguridad, los vigilantes escanean mi cinturón de herramientas para confirmar que nada se ha llevado. El robo de bienes del Mechanicus figura entre las faltas más graves que un operario puede cometer. El castigo no es la muerte, sino algo mucho peor. A quienes pillan hurtando se los entregan a los sacerdotes del Mechanicus para su conversión en servitores. Sus mentes se borran, sus cuerpos se modifican con artefactos burdos, siguen sirviendo al imperio sin recuerdos ni voluntad. Una vez pasado el control, me uno a la muchedumbre que se dirige a los ascensores. El trayecto de vuelta siempre es más silencioso que el de la ida. El agotamiento impregna el ambiente. Pocos disponen de fuerzas para un murmullo siquiera. Diviso patrullas de árbitros moviéndose entre la gente. Su armadura de carapace negra y sus rostros severos destacan entre los uniformes grises. Examinan semblantes de vez en cuando, deteniendo a operarios para verificaciones aleatorias de identidad. Fallar en presentar la identificación adecuada conlleva al menos una detención. Muchos de los detenidos no regresan jamás. Los árbitros me ignoran al pasar. Mi rostro pasa desapercibido, mi actitud convenientemente contenida. La invisibilidad es clave para sobrevivir en la colmena Carus. El ascensor sube con la misma velocidad nauseabunda con la que bajó esta mañana. Mi estómago se revuelve mientras asciende 50 niveles en cuestión de segundos. Los mismos cuerpos me oprimen. Ahora, cargados con el peso del agotador trabajo diario. Alguien solloza en voz baja en un rincón del vagón. Nadie le presta atención. De vuelta en el nivel residencial, la muchedumbre se disipa poco a poco, mientras los obreros regresan a sus bloques de habitáculos asignados. El mío es el bloque 4 Imperquancoreithirk, a 40 minutos a pie de las estaciones de ascensores. Los pasillos son más angostos aquí, con techos más bajos. Las paredes muestran huellas de vejez y abandono. Manchas de humedad dibujan motivos como jeroglíficos extraterrestres sobre el plásrete. En algunos puntos, las vigas de soporte metálicas asoman a través del material desmoronado. Paso junto a un santuario propagandístico donde se ha reunido un grupo reducido. Una estatua de 2 metros del emperador Dios se erige en un nicho empotrado, su rostro severo vigilando a sus súbditos. Los devotos se arrodillan ante ella, cabezas inclinadas, labios articulando plegarias mudas. Los incensarios impregnan el aire con humo de aroma dulzón, un alivio pasajero ante el hedor industrial omnipresente. No me detengo. Cumplí mi cuota devocional la semana pasada y me faltan fuerzas para más rituales. El emperador Dios lo comprende. Al menos, eso me repito. Él también carga con el peso de un deber interminable. Los corredores se vuelven más silenciosos conforme avanzo hacia el corazón de la zona residencial. Las vías principales ceden paso a senderos menores, ramificándose como venas por la inmensa estructura de la colmena. Aquí, el rumor de las máquinas se atenúa, sustituido por los ruidos de la vida humana. Un niño llorando. Una pareja discutiendo tras puertas cerradas. El siseo y chasquido de aparatos de cocina baratos. Paso por un centro de distribución de raciones donde se ha formado cola. Se reparten suplementos proteicos extra a los trabajadores de sectores de producción vitales. Lástima que no sea el mío. Los beneficiarios avanzan con lentitud, mostrando su identificación en cada uno de los 3 puestos de control. Los paquetes son verdes y pequeños, con el águila imperial y la fecha de fabricación en cada uno.
Una unidad box de pared crepita al activarse mientras paso, emitiendo la oración vespertina. Me detengo como mandan las normas, inclinando la cabeza hasta que termina la devoción de 2 minutos. El emperador protege, murmuro al unísono con la voz grabada, las palabras vacías de sentido tras innumerables repeticiones. Delante, un corro de gente se apiña en torno a un terminal de noticias. Es lo bastante raro como para intrigarme. La información se controla con mano de hierro en la colmena, repartida solo según necesidad. Los anuncios públicos suelen indicar que ha pasado algo grave. Me acerco con sigilo, intrigado a pesar del cansancio. La pantalla muestra imágenes borrosas de un pináculo remoto de otra colmena. Aún con la baja calidad, se ve que algo falla. Las secciones superiores del edificio arden envueltas en llamas. Mientras observo, un fragmento del pináculo se desmorona, precipitándose hacia las profundidades de la urbe inferior. La colmena Terteus ha sido purgada. Reza el texto en la parte baja de la pantalla. Elementos heréticos eliminados por el fuego sagrado del emperador. Los ciudadanos leales celebran su justicia. Susurros recorren al grupo reunido. La colmena Terteus estaba a solo 80 kilómetros de Carthus, hogar de casi 20 millones de almas. Esa purga mencionada con tanta ligereza implica que todos han muerto o lo harán pronto. Nadie indaga qué herejía se halló allí. Nadie insinúa que la medida sea excesiva. Tales interrogantes llevan a una purga más íntima. El emperador protege, dice alguien, rompiendo el silencio tenso. Otros asienten con murmullos. La gente empieza a irse, cada uno evitando mostrar exceso de interés o inquietud. La curiosidad por las acciones imperiales se lee como duda, y la duda es el primer peldaño hacia la herejía. Prosigo mi camino a casa. La visión de la colmena en llamas grabada en mi mente. Esta mañana, 20 millones de personas se levantaron, rezaron y fueron a trabajar. Creían ser siervos fieles del imperio. Al atardecer, los tildaron de herejes y los arrojaron al fuego. Así es la existencia en el imperio de la humanidad. La seguridad nunca es absoluta. La lealtad nunca basta. La fe nunca se cuestiona sin riesgos. Llego al bloque de habitáculos 447 cuando las luces bajan a niveles nocturnos. El edificio es un monolito de 30 plantas de plasrete gris y metal oxidado, idéntico a los centenares de construcciones iguales que lo rodean. Hogar de unos 12.000 trabajadores y sus dependientes. Una comunidad modesta según los baremos de la colmena. El puesto de entrada escanea mi chip de identidad y extrae una muestra de sangre. Protocolo habitual al volver de los turnos. Buscan indicios de exposición química, contagio o sustancias vetadas. El servitor de la Medicae analiza la muestra con precisión mecánica. Trabajadora KTH y ET20 autorizada para entrar. Anuncia que se detectan niveles altos de estrés. Sugerencia: incrementar ingesta de líquidos y tiempo de oración. Asiento en reconocimiento y paso a DEUF. Paso la puerta de seguridad. El vestíbulo que hay al otro lado está escasamente amueblado, con bancos de metal fijados al suelo. Un par de vecinos se sientan ahí, demasiado agotados para subir de inmediato a sus plantas asignadas. Yo comprendo esa sensación. El ascensor de los pisos superiores está otra vez fuera de servicio. Un cartel avisa que lo arreglarán en 3 a 5 días, si el emperador lo permite. Suspiro tras mi respirador y empiezo la ardua subida por 23 pisos de escaleras. Al llegar al 10º, mis piernas tiemblan. Al 20º, cada peldaño es un esfuerzo de pura determinación. Los implantes en la columna vertebral me envían oleadas de dolor abrasador por la zona lumbar. Me detengo a menudo, apoyada en la pared, acumulando fuerzas para el tramo siguiente. Otros habitantes me adelantan en las escaleras, unos subiendo, otros bajando. Nos saludamos con un leve gesto de cabeza, pero no decimos nada. Ahorrar energía sigue siendo lo principal, incluso en este lugar. Por fin, llego al nivel 23. El pasillo se extiende en ambas direcciones. Puertas idénticas separadas por distancias uniformes. Las paredes fueron blancas en su día, pero ahora amarillean por los años y la suciedad acumulada. El suelo vibra levemente por el funcionamiento incesante de las máquinas en los niveles inferiores. Mi unidad está a mitad del pasillo este. Coloco la palma en la placa de identificación. La puerta se abre con un chirrido quejumbroso de raíles mal cuidados. Hogar. Por llamarlo de alguna manera. Entro y la puerta se cierra sola a mi espalda. Por primera vez desde que desperté, estoy sola. Realmente sola.
Aunque estoy segura de que la unidad HAB está llena de dispositivos de vigilancia. La intimidad es una idea que solo aparece en los relatos antiguos de terror. El rito del regreso es tan rígido como cualquier otro aspecto de la vida imperial. Me quito las botas y las meto en el armario de saneamiento. Cuelgo el uniforme en su gancho correspondiente, limpio los filtros del respirador y los reviso en busca de desperfectos. Me lavo las manos y la cara en el pequeño fregadero, usando exactamente medio litro de agua. Solo entonces me permito desplomarme en el borde de mi catre. Mi cuerpo duele de formas que he aprendido a considerar habituales. El sufrimiento es un viejo amigo, tan cercano como mi propio rostro en el espejo. La herida de la mano ha dejado de sangrar, pero necesita higiene. Saco el botiquín de debajo del catre. Material imperial, reabastecido una vez al mes. Desinfectante, vendajes, analgésicos básicos. Limpio el corte con cuidado. Aplico el antiséptico que quema como el infierno y lo cubro con una venda pequeña. Es una lesión leve. Mañana podré seguir trabajando. Mi ración de la noche me espera en el dispensador de nutrientes. Otro cuenco de papilla gris, imposible de distinguir del desayuno o la comida. Lo miro durante un buen rato antes de concluir que estoy demasiado cansada para comer. Las calorías se sumarán a la asignación de mañana. Un pequeño capricho por el que esperar. En su lugar, me tumbo en el catre y contemplo el techo. Las tiras de luz proyectan sombras duras en las esquinas de la habitación. Desde algún punto más allá de las paredes, llegan los sonidos amortiguados de otras existencias. Un niño recitando las oraciones vespertinas, el zumbido rítmico de un concentrador de oxígeno portátil, alguien sollozando. Debería hacer mis devociones nocturnas, súplicas al emperador por protección, gratitud al dios máquina por el buen funcionamiento de los implantes. Letanías contra la mutación, la herejía y la corrupción Xenos. Todo está mandado por la doctrina imperial, pero esta noche las palabras se atascan en mi garganta. La visión de la colmena tértea en llamas se repite tras mis párpados cuando los cierro. 20 millones de almas. Toda una ciudad tachada de herética y aniquilada sin aviso ni motivo claro. Podríamos ser nosotros los siguientes. Podría ser la colmena Kars la que arde mientras los vecinos de otras urbes observan con un temor disimulado. Podría ser yo la que declara imprescindible, pese a haber servido con lealtad al mismo imperio durante décadas. Ese pensamiento debería aterrorizarme. En cambio, noto una calma peculiar. En el imperio, la muerte llega de innumerables maneras, rápida o pausada, intencionada o fortuita, heroica o absurda. El modo importa menos que la inevitabilidad. Nadie se libra. Solo cambian el momento y la forma. Mi respiración se calma mientras el cansancio me arrastra al sueño. Por la rejilla de ventilación cerca del techo, diviso un pedacito de cielo nocturno. No hay estrellas visibles a través de la niebla industrial que envuelve eternamente la colmena. Solo tinieblas, uniformes e inquebrantables. En ese instante, antes de que la conciencia se desvanezca, elevo una plegaria. No dirigida al emperador, ni al dios máquina, ni a ninguna divinidad avalada por el imperio. Una oración sencilla y personal a la fuerza que pueda regir el cosmos más allá de la comprensión humana. Gracias por un día más. Gracias porque no fue peor. Gracias porque mañana podría mejorar, aunque sé que no lo hará. Luego las sombras me envuelven y durante unas horas valiosas soy libre. Sueño con fuego, no el abrasador controlado de las fraguas del Manufactorum, sino una hoguera salvaje y devoradora que arrasa todo a su paso. En el sueño, me planto al borde de la colmena y observo cómo el incendio se acerca. Los enormes pináculos arden como velas, con humo negro ascendiendo en espirales para eclipsar el sol. No siento miedo, solo una extraña sensación de inevitabilidad. Así terminan todas las cosas en el imperio, en llamas, en ruina, en nombre de un dios emperador que exige sacrificios interminables. El sueño cambia, como suelen hacerlo los sueños. Camino por la colmena en llamas, pero los habitantes prosiguen con sus rutinas como si nada fallara. Los obreros montan rifles láser mientras las lenguas de fuego lamen sus uniformes. Los administradores sellan papeles cuando su piel se ennegrece y desprende. Los niños recitan catecismos imperiales con el pelo humeante. Nadie huye, nadie grita. Esto es solo otra adversidad que hay que soportar al servicio del imperio. Intento alertarlos, pero al abrir la boca solo sale ceniza. La alarma me arranca del sueño, con sus familiares 14 tonos tirando de mí hacia la vigilia. Por un instante, me quedo inmóvil, desorientada por el salto del sueño a la realidad. Mi cuerpo duele más de lo habitual.
rígido por dormir en una sola postura. La herida en mi mano palpita con un dolor sordo. El cronómetro marca las 04:30. Otro día arranca. Cumplo mis abluciones matutinas con la eficiencia de la costumbre. Paño de oración en la frente. Letanía del Mechanicus para el despertar. Uniforme puesto. Identidad verificada en el dispensador de nutrientes. Papilla gris ingerida sin saborearla. Botas atadas, respirador revisado y sellado. Solo al consultar el panel de notificaciones me doy cuenta de que algo varía. Mi tarea laboral ha cambiado. Sección 8, nivel 39, equipo de mantenimiento D. Miro la pantalla, sin entenderlo. Llevo 3 años en el ensamblaje de rifles láser sin alteraciones. Los cambios en las asignaciones son raros, salvo si un supervisor los pide o las cuotas de producción los exigen. La pantalla pasa al mensaje siguiente antes de que pueda rumiar las consecuencias. Racionamiento de agua aumentado en 1,5 L por día. 22 ejecuciones programadas por herejía. Pensamiento del día. Una mente abierta es como una fortaleza con las puertas sin cerrar ni vigilar. 1,5 L. El recorte es notable. Medio litro entero menos que ayer. Algo le ha pasado a los sistemas de purificación de agua. O tal vez los acuíferos bajo la colmena se agotan al fin. Sea como sea, el momento inquieta. Salgo de mi unidad hub puntual como un reloj, uniéndome al flujo de uniformes grises en el pasillo. El ambiente esta mañana es distinto. La tensión flota en el aire, casi tangible. Las charlas se hacen en susurros en vez de en silencio. Las miradas se desvían con nerviosismo. Algo ha variado. Capto retazos mientras avanzo. TERS fue solo el inicio. Dicen que era mutación. Linajes enteros contaminados. Los árbitros se llevaron a mi vecino anoche, derribaron la puerta y lo arrastraron. Las cuotas de producción suben otra vez. Imposible cumplirlas ahora. Mantengo la cabeza baja y el paso firme. La información es peligrosa en el imperio. El saber atrae miradas. Mejor quedar como ignorante y sumiso que enterado y sospechoso. La espera para los ascensores se alarga más de lo normal. Cuando por fin llega uno, ya va repleto más allá de su límite, pero nos apretamos igual. El vagón baja con esa caída que revuelve el estómago, habitual, pero se detiene antes de los niveles de manufactura. Árbitros armados suben en el nivel 32. Su armadura de carapace negra impone entre los uniformes grises de los trabajadores. Control de identidades. Uno proclama con voz amplificada por el box de su casco. Quedaos quietos. Recorren el ascensor abarrotado escaneando chips de identidad con sus unidades Auspex portátiles. Cada obrero debe declamar su designación y tarea actual. Cualquier pausa trae interrogatorios duros. Preparo mi respuesta repitiéndola en silencio. El árbitro llega hasta mí, con el escáner flotando sobre mi muñeca izquierda, donde implantaron el chip en la inducción. El aparato pita confirmando. Designación y asignación, ordena. Trabajadora KTH 4729. Destinada a sección 8, nivel 39, equipo de mantenimiento, D. Contesto, con la voz firme. A pesar de lo raro de mi nuevo puesto, el árbitro se detiene, cotejando los datos en su pizarra. Mi pulso se acelera. ¿Ha habido un fallo? ¿Me enredo en algún error administrativo que acabe en detención? Adelante, dice al fin, pasando al siguiente. Exhalo despacio tras el respirador, aliviada. Sea lo que sea, no voy contra mí. Al menos no hoy. El ascensor sigue bajando hasta el nivel 39, donde salgo con un puñado más. Este nivel es terreno desconocido. Aunque la estructura básica de la colmena sea uniforme, cada piso productivo tiene su sello, sus riesgos. El 39 es más antiguo que mi zona habitual. El techo más bajo, los pasillos más angostos. Tuberías y conductos expuestos en las paredes, muchos goteando vapor o líquido. El aire pesa más aquí, cargado de humedad y olor a óxido. Mi respirador filtra con esfuerzo. Sigo las señales hacia la sección 8, cruzando zonas para distintas fases de producción. Un campo de pruebas de municiones donde el estruendo de los disparos resuena sin parar. Una planta de procesamiento químico que apesta incluso a través de mi respirador. Un enorme centro de clasificación donde los ciervos separan los materiales reciclables de los desechos del colmenar. Los puestos de control de seguridad abundan por aquí, cada uno vigilado por guardias de rostro adusto y ciervos escáneres. En el tercer control, un sacerdote del técnico revisa mis documentos en persona. Su ojo aumentado zumba mientras se centra en mi tarjeta de identificación. Tu evaluación de habilidades muestra ninguna experiencia en operaciones de mantenimiento, observa, con una voz rasposa como metal.
Voy a donde el imperio me necesita, respondo. La contestación habitual ante cualquier duda sobre la asignación. El sacerdote del técnico me examina un instante más, luego asiente. El Omnicia halla utilidad en todas las herramientas, aún en las mal adaptadas al oficio. No es tranquilizador, pero me deja pasar de todos modos. La sección 8 resulta ser una cámara inmensa presidida por una maraña de tuberías, depósitos y sistemas de filtrado. La planta de purificación de agua para los niveles superiores del colmenar Cars. Ahora cobra sentido el aumento en las raciones. Si surge algún problema aquí, las repercusiones se extenderían por todo el colmenar. Un capataz aguarda cerca de la entrada, revisando a los recién llegados. Su uniforme luce las rayas de un trabajador de toda la vida, alguien que ha perdurado lo suficiente para ganarse una autoridad menor. Su rostro está surcado de arrugas profundas, con un ojo sustituido por un aumentado tosco que emite un resplandor rojo tenue. KT Artsy 44729J. Dice al verme acercarme. No es una pregunta, sabe a quién esperan. El equipo de mantenimiento D está lidiando con un problema de contaminación en el sistema de filtrado 12. Toma este equipo y preséntate al supervisor Matisse. Me entrega un pesado cinturón de herramientas y una pizarra de datos con los esquemas del sistema de filtrado. Abrocho el cinturón a mi cintura. Las herramientas me resultan extrañas, su función no se intuye de inmediato. La pizarra de datos muestra una red compleja de tuberías, válvulas y cámaras de purificación, con una sección resaltada en rojo. La contaminación, sin duda. No tengo formación para este tipo de labor, confieso, asumiendo un riesgo al admitir mi insuficiencia. La expresión del capataz no varía. Ninguno de vosotros la tiene. Las tripulaciones de mantenimiento habituales han desaparecido. Desaparecido. La palabra flota entre nosotros, cargada de significado. En el imperio, desaparecido puede implicar muchas cosas, ninguna favorable. Trasladados, ejecutados, transformados en siervos, devorados por lo que sea que ahora nos mandan a combatir. El Omnicia otorga sabiduría a quienes le sirven con lealtad, añade el capataz, la frase hecha de rigor cuando se envía a obreros más allá de sus capacidades. En términos claros, averígualo o asume las consecuencias. Sigo las indicaciones direccionales hacia el sistema de filtrado 12, adentrándome en el laberinto de maquinaria. La temperatura sube a medida que avanzo. El aire se vuelve más húmedo. El condensado gotea de las tuberías superiores. El suelo está resbaladizo por la humedad y algo más oscuro, que deja manchas al pisarlo. El sonido también muta. El ritmo mecánico constante del manufactorum cede ante algo más irregular. Gemidos y crujidos de metal tenso, el borboteo de líquido por las tuberías, y por debajo de todo, un zumbido tenue e incesante que parece provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Encuentro al equipo de mantenimiento D, reunido en torno a un tanque cilíndrico colosal, de al menos 10 metros de altura y 5 metros de diámetro. Una docena de trabajadores con uniformes grises estándar forman un semicírculo irregular, observando cómo un sacerdote del técnico inspecciona un panel de control. Sus posturas transmiten la misma inseguridad que yo experimento. El supervisor Matisse resulta ser una mujer robusta con el cabello gris cortado al cepillo y un brazo protésico derecho de diseño militar evidente. No de los del Mechanicus, sino del Astra Militarum. Una veterana, pues, reasignada a tareas civiles. Tales cambios son infrecuentes, pero no imposibles. El imperio no derrocha nada, sobre todo a quienes poseen adiestramiento especializado. Otro más, dice al percatarse de mi llegada. ¿Alguna experiencia en mantenimiento? No, supervisora. Confieso que me reasignaron esta mañana desde el ensamblaje de láser fusiles, suspira, el sonido potenciado por su respirador, igual que los demás. Barre a las cuadrillas capacitadas y nos manda novatos sin probar. El Mechanicus opera de formas inescrutables. La última frase la pronuncia lo bastante alto para que el sacerdote del técnico la oiga. Un gesto de deferencia debida. Matisse nos agrupa más cerca y activa un proyector holítico incrustado en su brazo aumentado. Un esquema tridimensional del tanque de filtrado se materializa en el aire ante nosotros. El sistema de filtrado 12 maneja cerca del 30% del suministro de agua para los niveles superiores 200 del colmenar, explica. Hace 3 días, los siervos de monitoreo detectaron contaminación en el flujo de salida. De origen biológico, la primera cuadrilla de mantenimiento intentó limpiar el sistema. Informaron de un éxito parcial antes de que se perdiera el contacto. Perdido. Ahí está de nuevo. Esa palabra funesta. Ayer se envió una segunda cuadrilla, prosigue Matisse.
Lograron confinar la contaminación en la cámara principal de filtros, pero no erradicarla. Su informe final mencionaba patrones de crecimiento inusuales en los propios filtros. ¿Qué clase? ¿Contaminación biológica?, pregunta un operario. Una duda razonable. El tipo de amenaza dicta cómo se afronta su contención. Matty se mira al adepto mecánico que ya ha terminado con el panel de control y ahora observa nuestro informe. Asiente con levedad, dando su visto bueno. Desconocida, responde ella, bajando el tono. Las muestras no encajan en clasificaciones habituales. Se ha consultado a los biólogos de la orden. Se me seca la boca. En el Imperio, contaminantes biológicos desconocidos apuntan a dos posibilidades: la plaga de Xeno o corrupción del caos. Ambas podrían devastar una ciudad colmena. Nuestra misión es clara, prosigue Matisse. Todo profesionalidad pese a las graves consecuencias. Accederemos a la cámara principal de filtros, retiraremos y cambiaremos los elementos afectados y desinfectaremos el lugar con antorchas de Prometeo. Se aplicarán los protocolos estándar para riesgos biológicos. Empieza a repartir tareas. 2 para vigilar las válvulas de entrada y salida. 3 para manipular los filtros de recambio. 4 para manejar las antorchas de Prometeo. El resto, yo incluido, extraerá manualmente los componentes contaminados. La cámara debe vaciarse antes de entrar, aclara. El procedimiento dura unos 20 minutos. Mientras, repasad los planos y familiarizaos con el método de extracción de filtros. Dedico esos 20 minutos a examinar la tableta de datos, esforzándome por captar el intrincado mecanismo. Pronto intervendré en la cámara central de filtros, ubicada en el núcleo del sistema, donde el agua fluye a través de una secuencia de mallas cada vez más densas para atrapar partículas y agentes biológicos. Los filtros han de ser de composite cerámico blanco, sencillos de desmontar con las herramientas adecuadas y obvios cuando urge su sustitución. Suena la sirena de alarma, señalando que la cámara está completamente vacía. Matty se nos guía hasta una escotilla circular en el lateral del depósito. Sisea al abrirse y gira hacia afuera sobre goznes enormes. Respiradores en sellado total, ordena. Nada de exposición cutánea. La contaminación no se ha verificado como aérea, pero no corremos riesgos. Ajusto mi respirador, activando los filtros secundarios. El sello facial se aprieta de forma molesta contra la piel. Me subo la capucha del uniforme y la fijo, sin dejar resquicios entre ella y el respirador. Los guantes van al final. Material grueso para resistir daños físicos y químicos. Me siento torpe con el equipo protector completo, con los movimientos limitados. «Emperador, guárdanos», murmura alguien al acercarnos a la escotilla abierta. «El emperador ampara a quienes se protegen solos», replica Matisse con firmeza. «Manteneos alerta, seguid el protocolo y todos saldremos vivos de aquí. Uno a uno, penetraremos en la cámara. Un estrecho pasarela de metal une la escotilla con la plataforma central, donde se halla el conjunto principal de filtros. El interior del tanque es vasto, con paredes que se curvan hacia un techo abovedado a unos 15 metros de altura. Luces de emergencia arrojan un resplandor rojizo tenue sobre todo. El hedor me golpea primero, pese al respirador. Dulce y putrefacto, como fruta abandonada bajo el sol demasiado tiempo. Los filtros no deberían oler a nada. Esta es nuestra primera prueba de que algo marcha muy mal. Al llegar a la plataforma central, contemplo por fin la contaminación con nitidez. Los elementos filtrantes, que deberían alinearse en filas ordenadas y uniformes, están deformados. Protuberancias en varios puntos. El material cerámico se estira como si fuera tela. Y el tono es erróneo. En vez de blanco, han adoptado un matiz rosado con vetas oscuras atravesando la estructura. «Trono del terror», susurra alguien. La superficie de los filtros brilla con humedad, pero no es agua. El fluido es excesivamente espeso, demasiado oscuro. Late con sutileza, como si reaccionara a nuestra llegada. Y ese zumbido que oí antes resuena más fuerte aquí, brotando de los propios filtros. «Proceded según lo previsto», manda Matisse, con la voz tensa. «Equipo de extracción, iniciad la remoción de los elementos principales. Grupo de esterilización, preparaos con las antorchas. Vigilantes de válvulas, manteneos en las entradas. Avanzo con otros 3 operarios hacia los filtros alterados». De cerca, su anormalidad resulta aún más evidente. El cerámico parece casi vivo, moviéndose levemente bajo nuestra mirada. Las vetas negras palpitan con contracciones rítmicas pausadas. «Deberíamos pedir ayuda de biólogos», dice un operario, con vacilación en la voz. «Esto excede los protocolos de contaminación rutinaria». «La solicitud está enviada», contesta Matisse.
Nuestras instrucciones son avanzar con la descontaminación. La colmena no puede permitirse interrupciones en el suministro de agua. Comprendo el razonamiento. Millones dependen de este agua. Retrasos implican penurias, quizás muertes. Pero esta anomalía despierta alertas instintivas profundas. No es habitual, no es seguro. Aún así, las órdenes son órdenes. Elijo una herramienta de extracción de mi cinturón y doy un paso al frente. El aparato está hecho para fijarse al soporte del filtro y girarlo para liberarlo. Bastante directo en coloco la herramienta en el filtro más cercano, esforzándome por pasar por alto cómo la superficie parece rechazar el contacto con el metal. Los enganches se activan con un siseo hidráulico. Empiezo a girar, ejerciendo una fuerza constante, tal como se muestra en el diagrama de instrucciones. El filtro no se mueve ni un ápice. Aumento la intensidad, luchando contra una oposición imprevista. La carcasa debería girar sin problemas, soltando el filtro para extraerlo. Pero en cambio, da la sensación de que el material se resiste con saña a ser retirado. Sube la presión hidráulica, propone Matisse, observando mi esfuerzo. A veces las carcasas se oxidan en su sitio. Modifico el dispositivo, elevando la fuerza al límite máximo. De pronto, con un sonido húmedo y rasgado, el filtro se desprende. Sin embargo, en lugar de salir de forma limpia, se estira como si fuera algo vivo. Hebras largas de material se extienden entre el filtro y su contenedor. Un líquido oscuro sale a chorros del punto de unión, salpicando mi equipo de protección. El fluido chisporrotea al impactar, corroendo la tela a una velocidad aterradora. Retrocedo tambaleándome, limpiando con frenesí las manchas que se disuelven en mi traje. Agente cáustico, Matisse grita: «Protocolos de emergencia, espuma neutralizante». Otro operario acude deprisa con un bote, rociando una sustancia polvorienta sobre las zonas dañadas de mi uniforme. La corrosión se detiene, pero el perjuicio está hecho. Ahora hay agujeros en mi equipo protector, dejándome expuesta a la contaminación que impregna esta sala. El zumbido se acentúa, alterando su tono. El filtro que he soltado a medias late con más rapidez ahora. El fluido oscuro resuma de la grieta, y en ese líquido percibo movimiento. Formas diminutas que se retuercen y se multiplican ante mis ojos. «Hacia la escotilla», ordena Matisse, su voz atravesando mi pánico creciente. «Retirada controlada, mantened los protocolos de descontaminación». Empezamos a replegarnos hacia la pasarela, avanzando con pasos cautelosos y calculados a pesar del impulso de huir. El zumbido se intensifica como si procediera de todas partes. Ahora, más filtros comienzan a palpitar al unísono, con fluido oscuro filtrándose de sus contenedores. Un operario pierde el control, girándose para correr hacia la salida. Su pie resbala en la plataforma cada vez más resbaladiza, haciéndolo caer de rodillas. Su mano cae en un charco de ese líquido negro, incluso a metros de distancia. Oigo su alarido mientras quema el guante y penetra en la carne debajo. «¡Ayudadle!», manda Matisse, y dos compañeros se apresuran para levantarlo. La piel de su mano al aire ya se ennegrece, la carne pareciendo agitarse y burbujear. Llegamos a la pasarela, avanzando en fila india hacia la escotilla. Voy tercera desde el final, con solo Matisse y otro operario detrás. El herido va delante, sostenido por dos más, su respiración agitada y superficial tras la máscara. Me atrevo a mirar atrás hacia la plataforma central. Lo que veo me hiela la sangre. Los filtros están mutando, hinchándose hacia afuera, abriéndose por las costuras. Y de esas fisuras surgen formas que ningún filtro debería albergar, tentáculos, extremidades, cosas que se convulsionan y arañan el aire. El zumbido es ensordecedor ahora, transformándose en algo que suena inquietantemente como voces lejanas y múltiples. «Avanzad más rápido», insta Matisse, con su mano en mi hombro impulsándome. «No volváis a mirar atrás». Llegamos a la escotilla, cruzándola uno a uno. La luz de la cámara exterior parece cegadoramente intensa tras la iluminación roja tenue de emergencia en el tanque. Sacerdotes del Mechanicus y personal de seguridad aguardan afuera, sus armas apuntando a la escotilla. «Sella eso», ordena Matisse en cuanto el último ha pasado. «Iniciad el protocolo de esterilización de emergencia Omega 7. La escotilla se cierra con fuerza hidráulica, los mecanismos de bloqueo activándose con ruidos metálicos pesados. Un técnico sacerdote se acerca al panel de control, introduciendo una secuencia complicada de órdenes. Las sirenas de alarma empiezan a sonar. «Apartad del área», anuncia, su voz augméntica resonando sobre los pitidos. Esterilización inminente. Nos guían lejos del tanque de filtrado, hacia una cámara de descontaminación al fondo de la sección.
El operario herido ha caído, su respiración ahora un gorgoteo húmedo bajo la máscara. La negrura se ha extendido desde su mano por el brazo, visible a través de los desgarros en su uniforme. Y en esa oscuridad, algo se mueve bajo la piel. La cámara de descontaminación es un espacio blanco estéril con boquillas de alta presión en el techo y las paredes. Nos indican que nos quitemos todo el equipo protector y la ropa, depositándolos en contenedores herméticos para su eliminación. La decencia habitual en el imperio se suspende durante estos procedimientos. La supervivencia prima sobre el pudor. Mientras me desprendo del uniforme, inspecciono mi cuerpo en busca de cualquier rastro de contaminación. El fluido oscuro no ha llegado a mi piel, que yo sepa. Pequeña misericordia. El operario que se cayó no tiene tanta suerte. Personal médico en trajes ambientales sellados lo ha llevado a una sala aparte. Dudo que regrese. La descontamina. El aerosol de descontaminación se activa de improviso. Una niebla a presión que huele a desinfectante industrial y produce un leve escozor en la piel al contacto. Nos giramos con lentitud, brazos abiertos, para que las sustancias químicas cubran cada rincón de nuestros cuerpos. El procedimiento se repite en 3 ocasiones, cada una con una fórmula distinta destinada a erradicar impurezas biológicas, químicas y radiológicas por ese orden. Una vez concluido, nos entregan uniformes limpios y respiradores sencillos. Fuera de la cámara, un funcionario del Administrum nos espera con su tableta de datos en la mano. Deberán presentarse en el nivel 12 de Medicaid para observación y pruebas, declara. El traslado está organizado. Permanecerán en cuarentena hasta que el personal biólogo les dé el visto bueno. Nadie se opone. Todos hemos presenciado lo suficiente como para captar la gravedad del asunto. Lo que se gestaba en esos filtros no era algo natural. No se trataba de una suciedad habitual. Las consecuencias resultan demasiado aterradoras para pronunciarlas en voz alta. Mientras nos conducen al ascensor de transporte, advierto que fuerzas de seguridad extra se desplazan hacia la sección 8. Militares ataviados con la armadura carropace de las fuerzas de defensa de la colmena, no solo árbitros comunes. Portan armamento más pesado que las pistolas láser estándar, como lanzallamas y lo que parecen rociadores químicos. Su aparición ratifica mis temores más oscuros. Esto no es un mero problema de mantenimiento, se trata de una posible catástrofe. El ascensor asciende con rapidez al nivel 12 de Medicate, un centro seguro especializado en gestionar brotes e incidentes de contaminación. Jamás había estado aquí, nunca tuve motivo para venir. Los pasillos blancos estériles y las salas selladas revelan su función. Este es el lugar donde el imperio encierra amenazas a la salud pública mediante los métodos que sean precisos. Nos dividen al llegar, cada uno dirigido a una habitación de observación individual. La mía es reducida, unos 3 metros cuadrados con una camilla médica, un lavabo y un contenedor para residuos. Las paredes son de material blanco liso, ideal para desinfectar sin esfuerzo. Una amplia ventana de observación permite que el equipo de Medicaid me vigile sin necesidad de acceder al interior. Hay correas de sujeción en la camilla. Me esfuerzo por no imaginar para qué podrían servir. Un altavoz en el techo zumba al activarse. Manténgase sentado en la camilla de examen. Un funcionario de Medicare acudirá en breve. La obediencia es obligatoria. Me acomodo tal como indican, con las manos cruzadas sobre el regazo para contener el temblor. Los sucesos en la cámara de filtración se repiten en mi cabeza sin cesar. Los filtros palpitantes, el fluido cáustico, las formas que surgían de su interior, el zumbido que evocaba voces, todo encaja con ciertas infestaciones Xenos, o peor aún, con la corrupción de las potencias ruinosas. La puerta de la habitación de observación se desliza para abrirse. Entra un técnico médico, envuelto en un traje ambiental hermético. Su rostro se divisa tras la placa facial transparente, con una expresión seria y profesional. Lleva una tableta de datos y varios instrumentos médicos que no identifico. Designación de trabajador KTH 4729J. Dice, revisando la tableta. Fue expuesto a un contaminante biológico desconocido durante las operaciones de mantenimiento en el sistema de filtración 12. Sí, afirmo. Pero mi equipo de protección se mantuvo íntegro, salvo daños superficiales. El contaminante no tocó mi piel. Asiente anotando algo. Aún así, se requiere un escrutinio completo. Se someterá a un chequeo físico, análisis de sangre y evaluación psíquica. Ese último punto me hiela la sangre. Una evaluación psíquica implica que barajan influencias del warp, caos, corrupción, el tipo de impureza más temida de todas. El examen es minucioso e incómodo. Cada centímetro de piel se examina en busca de decoloraciones o crecimientos extraños.
Extraen sangre de ambos brazos. Toman muestras de tejido del interior de mi mejilla. Una máquina recorre mi cuerpo, emitiendo pulsos suaves de luz azul, detectando algo que escapa a mi comprensión. Durante todo el proceso, el técnico formula preguntas. ¿Cuándo detecté por primera vez la contaminación? ¿Escuché sonidos inusuales? ¿Tuve pensamientos ajenos o intrusivos? ¿Sentí impulsos o anhelos fuera de lo común? Las interrogantes se tornan más incisivas, centrándose cada vez más en mi estado mental que en los síntomas corporales. Es el procedimiento habitual. Me tranquiliza al ver mi inquietud creciente. Pero sus ojos narran otra historia. Busca indicios de algo en particular, algo que le aterra descubrir. Al finalizar el chequeo físico, me ordenan recostarme en la camilla. Colocan un artefacto similar a un aro metálico alrededor de mi cabeza, helado contra las sienes. Esto medirá la actividad cerebral y la resonancia psíquica, explica el técnico. Puede notar una ligera molestia o sensaciones extrañas. Es normal. Informe de inmediato cualquier visión o sonido. El dispositivo se enciende con un zumbido tenue. Al principio, solo percibo una presión sutil en las sienes. Luego, la sensación muta. Un zumbido no en los oídos, sino en el interior de mi mente, reconocible. El mismo zumbido del tanque de filtración, pero ahora implantado en mí. Lo oigo, lo reporto, con la alarma elevándose en mi voz. El zumbido del tanque está en mí. La expresión del técnico se endurece. Anota algo en su pizarra de datos y luego coge la unidad box que lleva en el cinturón. Posible observación positiva en la sala 7 informa de una resonancia de clase 3 detectada, solicitando consulta telepática. Mi pulso se acelera. Resonancia de clase 3. Consulta telepática. Esos conceptos se vinculan a la contaminación warp, a la injerencia del caos. Me están marcando como posiblemente corrompida. Me siento normal. Insisto, el pánico amenaza con dominarme. Soy leal al emperador. He servido con devoción durante décadas. La cara del técnico se relaja un poco. Es solo una medida de precaución, operaria. Esa resonancia podría deberse a una exposición ambiental, no a una contaminación interna. El adepto de la telepática definirá tu estado de forma concluyente. Consuelo gélido. Los adeptus telepática no se distinguen por su indulgencia ni por tolerar errores. A quienes consideran corrompidos se les elimina de manera definitiva, a menudo junto con cualquiera que haya tenido contacto cercano. Podría enfrentarme a la ejecución según su veredicto. Intenta mantener la calma, me aconseja el técnico, aunque retrocede hacia la puerta mientras habla. La agitación puede alterar las lecturas. El emperador ampara a los fieles. Sale, dejándome sola con el aparato zumbante que rodea mi cabeza y el rumor creciente en mi interior. El aislamiento es el procedimiento habitual ante sospechas de contaminación. Nadie desea correr el riesgo de contagio. Nadie quiere estar cerca de la potencialmente corrompida cuando llegue el juicio. Cierro los ojos, esforzándome por regular la respiración para frenar mi corazón desbocado. El pánico solo empeoraría las cosas. Debo conservar la compostura, cooperar, no mostrar indicios que puedan malinterpretarse. El zumbido se acentúa, transformándose en patrones que casi parecen un idioma. Palabras al borde de la comprensión, significados flotando en el límite del entendimiento. Aprieto los dientes intentando ignorarlo, concentrándome en oraciones imperiales y letanías. Emperador, resguarda a tu sierva. Dios máquina, conserva este cuerpo. Omnicia, defiende contra la corrupción. Las palabras de fe suenan vacías, automáticas, no acallan el zumbido. No impiden que esas casi palabras se formen en mi mente. Presiono las manos contra el aro de escaneo, de forma irracional, deseando acallarlo por medios físicos. Aunque sé que el sonido no proviene del dispositivo, sino de dentro de mí. El tiempo transcurre, minutos u horas, no lo sé. La iluminación de la sala de observación se mantiene fija, sin dar pistas sobre el paso de las horas. Mi cronómetro se lo llevaron en la descontaminación. Otra forma de aislamiento. Esta desorientación temporal. Otro medio de dominio. Al fin, la puerta se abre de nuevo. Entran dos siluetas. El técnico médico regresa junto a una mujer vestida con las túnicas carmesíes de los adeptus telepática. Su cabeza está rapada, dejando al descubierto electrodos e implantes de aumento en el cuero cabelludo. Un tercer ojo, mecánico y reluciente, está incrustado en su frente. Me observa con una mirada carente de sentimientos. Operaria KTH y Corno. Squat. Dice, con voz monótona y exacta. Soy una velo profunda.
Evaluaré tu estado psíquico y decidiré si has sido comprometida por la exposición al evento de contaminación. Me enderezo, procurando transmitir seguridad y obediencia. Estoy lista, adepta. No tengo nada que ocultar. Sirvo al emperador con fidelidad. Ella ignora mi afirmación de lealtad. Tales declaraciones no significan nada para los telepática. Ellos manejan verdades más hondas que los juramentos verbales. Quita el aro de escaneo, le ordena al técnico. Haré una evaluación directa. El aparato se aparta de mi cabeza, pero el zumbido persiste. Si cabe, se intensifica ante la presencia de la adepta telepática. Las casi palabras se vuelven más apremiantes, más claras. Ahora casi las entiendo, casi capto lo que intentan decirme. La adepta Velo se acerca, plantándose justo enfrente. Su tercer ojo augmentico zumba al enfocarse, con el iris mecánico contrayéndose. Eleva las manos, colocándolas a ambos lados de mi cabeza sin rozarme. El aire entre nosotras se espesa, vibra con una energía invisible. No resistas, indica. La resistencia se tomará como prueba de corrupción. Acto seguido, su mente roza la mía. No hay sensación táctil, ni frontera nítida entre el antes y el después. Un instante estoy sola en mis pensamientos. Al siguiente surge otra presencia, fría, ajena y metódica, que recorre mi mente como el bisturí de un cirujano. Inspecciona recuerdos, emociones, ideas con desapego clínico. Nada es privado. Nada es intocable. Todo queda al descubierto bajo su examen. El zumbido culmina cuando indaga más hondo. Las casi palabras se precisan de golpe, convirtiéndose en palabras reales, no en gótico alto ni en lengua humana alguna, pero comprensibles de algún modo. Hablan de liberación del dolor, de huida del trabajo incesante, de cambio y elevación. Ofrecen alivio de la opresión implacable de la vida imperial. Son mentiras, seductoras mentiras hermosas. Los susurros del caos, que prometen lo todo mientras se preparan para arrebatarlo todo. Me resisto en lo más profundo de mi ser, repeliendo esas palabras con toda mi alma. No por lealtad al imperio, que solo me ha brindado sufrimiento y esclavitud, sino porque comprendo lo que el caos realmente promete. No una liberación, sino otra esclavitud, aún más horrenda. La presencia de la adepta Veil en mi mente se altera, se centra en este repudio, en este instante de decisión. Percibo su asombro, rápidamente ocultado. Ella anticipaba una corrupción, esperaba hallar una psique ya infiltrada. En cambio, se topa con oposición. Su contacto psíquico se retira de golpe, dejándome sin aliento. El zumbido se atenúa, menguando hasta un murmullo casi imperceptible y luego desapareciendo por completo. El silencio regresa. Bendito silencio en el interior de mi cabeza. Interesante, declara la adepta Veil, con su rostro inalterable pese a lo que sin duda fue una vivencia atípica. El obrero presenta huellas de resonancia Warp de clase 3, pero sin indicios de infección. El roce fue meramente superficial. La mente sigue fiel, aunque inusualmente perceptiva. El técnico parece aliviado, así que puede ser autorizado, volver a sus tareas habituales. La adepta medita un instante. No de inmediato. Habrá ecos residuales durante unos días. Sugiero vigilancia durante una semana, seguida de una reevaluación. Si no surgen síntomas, se concederá una autorización condicional. Una semana en cuarentena, preferible a la ejecución o la transformación en un servitor, los destinos típicos para quienes han padecido influencia Warp. Debería sentir alivio, incluso agradecimiento. En su lugar, solo experimento fatiga. ¿Cuál era esa contaminación? Me atrevo a indagar, aunque interrogar a una adepta de la telepática entraña riesgos. ¿Qué se gestaba en el sistema de filtrado? La adepta Veil me observa, sus ojos humanos tan gélidos y precisos como su implante mecánico. Información clasificada. No tienes por qué saberlo, pero ella sabe que ya lo intuyo, al menos en parte. Lo vio en mis pensamientos. Los filtros no solo estaban infectados, estaban mutando, convertidos en algo que no era ni puramente máquina ni enteramente orgánico. Una fusión de metal y carne dirigida por la influencia Warp. Tal vez los inicios de un motor demoníaco o algo igual de herético. El sistema de filtrado ha sido purgado, afirma al fin, brindándome la mínima cortesía de una confirmación. La contaminación ha sido contenida. La colmena Cartus se mantiene a salvo. Por el momento, sugiere su entonación. El imperio enfrenta amenazas incesantes, se exige vigilancia eterna contra foes externos e internos. La triunfo de hoy no asegura la subsistencia de mañana. Permanecerás bajo observación, me informa el técnico.
Su actitud ahora más cortés, ahora que la adepta de la telepática me ha declarado libre de impurezas. Se proveerá comida, agua y facilidades básicas. El acatamiento a todas las directivas de la Medicae es obligatorio. Asiento, conformándome con la circunstancia. Una semana aislado es un costo menor por la vida. Muchos de mis compañeros del equipo de mantenimiento quizá no corrieron tanta suerte. Pienso en el obrero cuya mano quedó expuesta directamente, cuya piel se ennegreció y alteró ante nuestros ojos. Dudo que la telepática hallara su mente tan resistente como la mía. Mientras se disponen a partir, la adepta Vale se detiene en el umbral. Tu rechazo a los susurros fue imprevisto, dice sin volverse hacia mí. Pocos poseen la fortaleza para oponerse cuando se les ofrece alivio del yugo imperial. Recuerda esa fortaleza en los días venideros, la necesitarás. Entonces se marchan. La puerta se cierra deslizándose y asegurándose sola. Quedo solo de nuevo, recluido en esta habitación estéril y blanca por la próxima semana. Vivo, sin contaminar, pero transformado a fin de cuentas. Me recuesto en el camastro, contemplando el techo. Los paneles lumínicos aquí son más estables que los de mi unidad Hub, la iluminación fija e inquebrantable. No hay sombras que se agiten en los rincones, ningún ruido traspasa las paredes. Es el entorno más sereno que he conocido en décadas de servicio imperial. Y sin embargo el sueño no llega. Mi mente revive los sucesos del día, escudriñando un sentido en lo acaecido. ¿Por qué me reasignaron a ese equipo de mantenimiento? ¿Por qué hoy, de entre todos los días? Las coincidencias escasean en el imperio. Los errores administrativos ocurren, pero rara vez sin intención. Quizás fue una prueba. Tal vez alguien en las altas esferas requería operarios sin experiencia en mantenimiento. Operarios que informarían lo avistado en vez de intentar gestionarlo por su cuenta. Obreros prescindibles cuya infección o fallecimiento no afectaría la producción esencial. O quizás fue mera mala fortuna, la crueldad arbitraria de la existencia en el imperio de la humanidad. No todo posee significado o fin. A veces, la supervivencia es solo cuestión de azar. Mientras el cansancio me arrastra por fin hacia el sueño, un pensamiento emerge de las profundidades de mi mente. La adepta telepática pareció asombrada por mi oposición a los susurros, como si tal oposición fuera rara, como si la mayoría de los súbditos imperiales, al ser tentados con una huida de su carga de labor interminable y padecimiento, la aceptaran sin vacilar. ¿Qué revela eso del imperio, que sus siervos leales abrazarían tan presto a sus adversarios solo por librarse de sus cadenas? Con esa idea inquietante, el sueño me reclama al cabo. Esta vez, mis ensoñaciones no convocan llamas, sino el fluido elemento. Un caudal sombrío que serpentea por los conductos de la colmena, tal como la sangre recorre un organismo vivo. En ese líquido, algo germina, algo aguarda en silencio, algo murmura en voz baja. Y en algún recodo de la inmensa negrura cósmica, algo permanece atento a una réplica sencilla.